Les damos la más cordial bienvenida. Continuamos con las actividades de la primera semana de Psicología. En esta actividad nos acompaña la licenciada Angélica Álvarez, maestra de la universidad. Muchos ya han tenido el gusto, a lo mejor, de participar en alguna clase con ella, y con el tema detección del abuso sexual. Deseo el micrófono. Adelante. Buenas casi tardes. Y como bien dicen, soy docente de esta universidad, soy licenciada en Psicología Clínica. He estado trabajando anteriormente en la Procuraduría, en la atención a víctimas de abuso sexual, y también en otra universidad, igual en el área clínica y organizacional. Y hoy me toca estar con ustedes para mostrarles un poco de cómo nosotros podemos llegar a detectar posiblemente bajo sospecha el abuso sexual, sobre todo en menores de edad. Y bueno, hoy hablaremos de varias cosas. Entre el transcurso de la charla les voy a ir más o menos platicando acerca de ciertos casos que por ahí tuve durante mi formación, y pues vamos a comenzar. Y lo primero es determinar qué es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, pues evidentemente es cualquier actividad donde esté involucrado un menor, ¿sí? Que en cuestiones, digamos, sexuales, no tanto más allá de un contacto físico, a muchas veces es sin contacto físico, pero donde sobre todo el adulto u otro infante, porque también suele ser algún adolescente, esté involucrado en este tipo de actividades. Bien, vamos a hablar un poquito de las formas de abuso. No es lo mismo, ¿sí? Un toque, un rozamiento, a ya el coito o la penetración, la violación, como se llega a tipificar, ¿sí? Bien, tenemos el primero, que es el abuso sexual infantil, que no es sinónimo de violación. El abusar de un niño no necesariamente es la violación, sino necesariamente implica violentar al niño ya de manera sexual bajo el coito, sino que el agresor suele establecer ya preexiste un vínculo de confianza, ¿sí? Sabemos evidentemente que la gran mayoría de los abusos sexuales se dan dentro de la familia por personas o integrantes dentro de la familia, pero también existen los externos, que es de los que vamos a hablar, pero no necesariamente implica que haya violación, sino que este vínculo de confianza, este vínculo de, digamos, afecto, se va a sexualizar, ¿sí? Se va a sexualizar a través de diversas cosas, ¿sí? Se le puede hablar a niños, se empiezan a presentar imágenes, ¿sí? Se empieza a acercar al niño para que el niño tenga confianza y por ende pueda el adulto o el que es el victimizador tener tocamientos o rozamientos con el niño. Bien. Tenemos también el que es el abuso sexual infantil, que no es sinónimo de penetración genital. No siempre va a haber penetración, ¿sí? No siempre. Puede haber nada más lo que es comentarios sexualizados hacia la persona, ¿sí? Menor, es decir, comentarle respecto de algunas partes de su cuerpo, hacer alusión a algunas escenas, si no te gustaría, probablemente podríamos tú y yo, mira qué bonito se te ve el vestido, ¿sí? Mira qué bonitas piernas tienes, mira qué bonitas pantaletas tienes. Entonces empiezan a sexualizar ese vínculo, ¿sí? Ya de una forma más explícita, hacen los comentarios incluso directos hacia el menor. Hay exhibicionismo del agresor, pueden caminar por su casa o caminar enfrente o mostrarse enfrente, ¿sí? Evidentemente mostrando la parte genital o mostrando los senos. También hay mujeres que hacen este tipo de actos, ¿sí? Entonces el exhibirse implica sexualizar el vínculo. Hay voyeurismo, evidentemente el observar, ¿sí? El poner al niño también a observar en escenas sexuales, como por ejemplo había el caso de un niño que presentaba masturbación constante y lo hacía, lo detectamos porque él observaba que la hermana y el novio de la hermana tenían relaciones enfrente de él, ¿sí? Y ellos jalaban al niño para que los viera, ¿sí? Para que viera esta parte del contacto, e incluso hacían comentarios: no te gustaría unirte. El niño tenía alrededor entre los 7 y los 8 años, tenía unos 7 y medio más o menos. Entonces el ir
integrando al niño, ¿sí? Implica ya sexualizar el vínculo y tener este tipo de acciones. La exhibición de materiales pornográficos. Hay personas que sientan al niño mientras están viendo pornografía, ¿sí? ¿Para qué? Evidentemente para irlo incluyendo, ¿sí? Para ir como metiéndolo en contexto para después pasar a ya el contacto físico. Bien, tenemos el comportamiento con contacto sexual. Ya tenemos los tocamientos, los frotamientos, ¿sí? Hacia el niño, de aquellas personas que lo sientan en sus piernas, que de pronto los abrazan y los tocan, ¿sí? No solo en la parte genital, sino los senos, los glúteos. Ya empiezan ellos a tener tocamientos ya muy específicos. Estimulan evidentemente las zonas genitales, ¿sí? Y en algunas ocasiones empieza a dar ya el sexo oral, ¿sí? Dirigido, ya sea del adulto hacia el niño, es decir, que el adulto tenga el impulso de hacerlo hacia el niño o que provoque que el niño lo haga, ¿sí? Había el caso de un niño de alrededor de los 8 años que el vecino de 16 colocaba en el pene miel o cajeta para que el niño lamiera sus genitales. Entonces eso es inducirlo a sexo oral. La masturbación del adulto o del niño, ¿sí? Las personas tienden a masturbarse en frente de los menores o masturban a los niños, ¿sí? A través, sí, de los rozamientos, ya bajan el cierre del pantalón, ya bajan la pantaleta y comienzan a masturbar a través de los tratamientos, ¿sí? Evidentemente en ningún momento, ¿sí?, el agresor se para, al contrario, toma todos los signos de decir no, el llanto del menor como digamos, como si el niño lo estuviera gozando, no es como una expresión de gozo. El menor, el adulto piensa que el niño lo está gozando. Penetración digital o con objetos, ¿sí? Ya sea con los dedos o con cualquier objeto que tengan a la mano. Hemos visto penetración con plumas, penetración con botellas, penetración con vegetales, incluso hemos visto penetración con celulares. Y la penetración genital, pues ya es evidentemente cuando la violación. Bien, el abuso sexual intrafamiliar, ¿sí? Ya sea por parte de un pariente de consanguíneo, sea padre o madre. Esto no significa que siempre los varones sean los que violan o abusan de algún menor. Sí hay mujeres registradas que abusan de los menores, sean niñas o niños. Nos han llegado de casos, o nos llegaban de casos acerca de mamás que abusaban de sus hijos, ¿sí? Hay mamás, por ejemplo, el caso de una mamá que ella decía que amaba tanto a su hijo de alrededor de los 16 años que prefería que se iniciara sexualmente con ella que con cualquier otra persona. Y entonces ella tenía relaciones sexuales con su hijo porque qué mejor que ella para mostrarle este tipo de actividad sexual. Hay abuelos, abuelas o hermanos, tíos y sobrinos que también hacen este tipo de actos. Personas que son percibidas también como figuras adultas parentales, ya sean los padres adoptivos, ya sean los padrastros, las madrastras, todo aquel que está alrededor del menor y que es una figura parental dentro de la familia, ¿sí? No solamente la nuclear, sino también la extendida. Tenemos el abuso sexual extrafamiliar, ¿sí? El agresor puede ser algún conocido, sea vecino, maestro, sea, no sé, algún entrenador, los sacerdotes, el confesor religioso, etcétera, que tantos casos sonados hay, ¿sí? Alguien que tenga el vínculo de confianza, ¿sí? Que ahí tenemos todos y aquellos registros acerca de maestros que han abusado sexualmente de los menores. En las guarderías hay mucho registro de niños que han sido abusados sexualmente por no solamente las cuidadoras, sino también por directores, también por algunos, digamos, de intendencia que les dejan a los niños. En los casos menos frecuentes son personas desconocidas, ¿sí? Personas que evidentemente el niño no conoce y que los atraen a través de, sean dulces, juguetes o algún tipo de objeto que al niño le llame la atención. Y les voy a brindar, bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, cuestión, angustia? ¿No? ¿Seguros? Les voy a brindar herramientas para que lo puedan detectar. El trabajo de nosotros, seamos psicólogos o seamos cercanos a los menores, es detectar, ¿sí? Para poder detectar uno siempre debe de estar observando todo, ¿sí? Debes de estar analizando, observando, detectando, incluso viendo y haciendo hipótesis de aquello que te puede sonar fuera de lugar,
¿sí? Algo inadecuado, algo que no esté dentro de lo que podría ser un contexto, digamos, normal, entre comillas. Bien, para la detección, ¿sí? Tenemos que brindarnos herramientas. ¿Sí? Primero tenemos que saber que el hacer un diagnóstico de abuso sexual, ¿sí? El detectar un abuso sexual no es tan fácil. ¿Sí? No es como si de pronto llega un niño que presenta conductas masturbatorias y tú dices, lo abusaron. ¿Sí? El niño o la niña que tiende a rozarse contra la silla, a rozarse contra cualquier objeto, no significa que haya sido abusado. Si es alguna conducta que persiste y persiste y persiste y se presenta en todas las áreas y se presenta en todos momentos, entonces probablemente puedes hacer la hipótesis, nada más hipótesis. No vas a asentar que realmente está pasando hasta que no tengas pruebas. ¿Sí? La gran mayoría de las personas no van a ir a denunciar o no van a hablar de un abuso sexual porque hay mil mitos, ¿sí? Hay mil cosas que pueden ellos pensar al respecto de eso, como por ejemplo, ¿sí? Lo que pasa dentro de casa se queda dentro de casa, ¿sí? Lo que pasa en la familia, ¿sí? Solo nosotros lo resolvemos. ¿Cómo es que tú vas a hablar al respecto de algo que pasó? ¿Cómo crees que tu papá te lo hizo? ¿Cómo crees que tu mamá te lo hizo? Y entonces comienzan mil cosas que incluso el niño puede llegar a pensar, ¿qué voy a hacer yo o qué va a pasar con mi familia si yo hablo al respecto? Si yo le digo a mi mamá que mi papá me tocó, si yo le digo a mi mamá que mi tío me tocó, que me hizo daño, ¿qué va a pasar con esa familia? Aparte de toda la cuestión que pasa dentro del abuso, ¿sí? Todo lo que es decirle al niño, si dices, probablemente tu mamá vaya a sufrir las consecuencias, ¿sí? Toda la parte de estar siempre amenazando al niño, siempre amenazándolo. No es nada más, ven, vamos a hacer algo y pues no pasa nada. ¿Sí? Siempre hay amenazas de por medio y por ende les genera culpa, vergüenza, miedo incluso de poder decir algo y lo que vaya a suceder. Entonces, validar un diagnóstico no siempre es fácil. Las consecuencias legales es sobre todo muy tedioso para los niños, para los papás también, el llevar un análisis médico, que los revisen, si hay desgarramientos vaginales, anales, si hay algún tipo de incluso enfermedad venérea y de contagio sexual. Entonces todo eso no es tan fácil. El proceso es muy delicado. A veces incluso los médicos, peritos o forenses no lo hacen de una manera delicada. Es como si tomaran al niño, lo agarran como objeto y lo voltean para todos lados. Estas revisiones y sobre todo en la Procuraduría no son tan delicados con ese proceso. Después validar realmente que se llevó a cabo, pues tienes que llevar el análisis en cuanto al peritaje y hablar con el niño a través del juego simbólico. Ya cuando un niño puede entablar una conversación, tampoco es tan fácil que lo externe, ¿sí? A veces hay incongruencias, a veces tienes que ir determinando si realmente pasó o no. Entonces no es fácil detectarlo. Después llevar el proceso, no todos los abusadores llegan a entrar dentro del sistema, es decir, los llegan a detener y llegan a procesarlos, muchos de ellos no llegan a procesarlos, ¿sí? Entonces quedan fuera y por falta de evidencias o por el mismo sistema que pues es un poco disfuncional. Y evidentemente las cuestiones emocionales a largo plazo pues también es otra cuestión, ¿sí? Llevarlos a terapia, estar en un constante seguimiento, no es fácil ni para el niño ni para la familia, pues, por ende se deja de lado. Se cree que el niño en algún momento lo va a sobrellevar. Bien. Aunque uno de los indicadores más específicos es el relato de la víctima, ¿sí? No siempre se le hace caso. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los casos donde llegan los niños o las niñas a decirle a los padres y los padres, ay, claro que no, eso no pudo haber pasado? ¿Sí? Los dan, casi los tiran de a loco, es como si no existiera eso, ¿sí? Eso es casi, hablar de abuso sexual es casi como meterte en cuestiones muy privadas, y lo sabemos por mitos y tabús acerca de la sexualidad, pero el escuchar que tu hijo está demandando atención, para muchos padres lo hacen omiso, uno por cuestión de perder a la pareja. ¿Sí? El perder a la pareja es impresionante. Había una chica que se presentó, tenía 17 años y desde los 9 era abusada por su padre. La mamá lo sabía, ¿sí? Y la tenía enfrente a la mamá, al padre y a la niña. Y entonces, para cuando estás haciendo el cuestionario, pues llevas tantos años siendo abusada, y la mamá decía, pero yo le dije que va a cambiar. Ya hablé con él, va a cambiar. Y era constante. ¿Sí? Imagínense cuántos años, ¿sí? De los 9 a los 17, ¿sí? Y la mamá pensando que él iba a cambiar.
¿sí? ¿Cómo se va a ir mi marido de mi lado? Puede ser yo, ¿sí? Puedo prescindir de mi hija no está importante, pero ¿qué tal mi marido? Muchos de los abusos sexuales se llegan a denunciar ya cuando los menores tienen alrededor de los 17, ya cuando son adultos, 18, 25, y eso por efectos posteriores. Bien, por lo tanto, para precisar un diagnóstico, siempre hay que nosotros notar los síntomas y los signos, ¿sí? Los síntomas es lo primero que ves, ¿sí? Lo más evidente. Cuando llega el niño, la cara, la postura, ¿sí? Lo que dice, las incongruencias, ¿sí? Los niños o los menores de edad tienen un brillo especial en los ojos, ¿sí? Todos vemos a un niño y tiene esa como vivez de ser niño, ¿sí? Va, viene, hace, ¿sí? Incluso su piel, ¿sí? Es completamente, digamos, fresca, si lo podemos decir así. El cabello está acorde, pero llega un niño con abuso sexual y lo ves incluso un tanto cuanto bajo de peso, hay ojeras, el brillo en los ojos desapareció, el cabello suele ser un poco más seco, áspero, la piel es más amarillenta, como más áspera, se ve un niño más introvertido, incluso agresivo, aun cuando es introvertido es agresivo, tiende a no confiar en ti, tú te acercas al niño y el niño inmediatamente se hace para atrás. ¿Sí? Esos son los síntomas más visibles. Los signos es todo aquello que en el lenguaje o en el discurso nos va brotando, ¿sí? En la entrevista con los padres, en la entrevista con el menor, va brotando y esos son los signos. De ahí podemos tomarnos para hacer una hipótesis. Bien, vamos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? No. Vamos a los elementos a considerar durante la detección. Bien, primero observamos y prestamos atención en esa bella entrevista con los padres, esos signos de riesgo. O sea, hay signos de riesgo, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante, pero sobre todo, ¿qué pasa dentro de la familia? ¿Cómo está la familia constituida? ¿Cómo es que la familia protege o desprotege al niño? Si hay situaciones de desprotección, esas son las situaciones de riesgo. Los síntomas físicos que les mencionaba, los síntomas psicológicos, el retraimiento, la parte de la agresividad, la parte de la desconfianza, el rechazo, que lo vamos a ver más adelante. Entrevista con el menor, también los signos durante el discurso, la batería de pruebas efectivas aplicadas y el juego. ¿Sí? El juego es muy importante para poder detectar el abuso sexual y sobre todo ver ¿sí? Cómo se llevó a cabo. ¿Sí? Cuando ustedes prácticamente tienen entrevista con el menor, ustedes lo que hacen es complementar literalmente. ¿Sí? Ven cada una de las partes y cómo es que pasó, qué hace el niño con esos juguetes sexuales que más adelante le pueda presentar. Bien, primero es la entrevista con los padres. Si tú trabajas con un niño para detectar posiblemente abuso sexual o simplemente porque te llegó el niño, ¿sí? Para consulta porque tiene conducta, no sé, disruptiva, es agresivo, etcétera, y tú estás con el niño, primero antes tienes que trabajar evidentemente con los padres. Primero está la entrevista con papá y mamá, ¿sí? O con las figuras de autoridad. Entonces, uno o ambos padres pueden acudir y lo pueden reportar como sospecha. Es en el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos que los papás digan, bueno, posiblemente pasó, creo que pasó, ¿sí? Noto que pasó y ha de haber sido tal persona. Es en el mejor de los casos, porque si no, los papás llegan en el nulo conocimiento y pensando que el niño, ¿sí? Tiene problemas de atención, de aprendizaje, simplemente no tiene límites, no tiene reglas, no nada, y entonces lo dejan ir. Pero ¿qué pasa cuando uno de los padres es el agresor? Y no quiero que sepa que yo soy el agresor. Aún así acuden. Los papás, el agresor, por decirlo así, cuando es padre, acude y hasta aparece en una, digamos que en una forma cínica, acude para ver qué se va a decir. ¿Sí? Para tapar precisamente las apariencias. Es mejor poner un escudo que nadie vea lo que está pasando y que evidentemente cuando me pregunten a mí, yo puedo decir, no, es que es culpa de la mamá, es que esto, ¿sí? Voy a estar presente para saber qué va a pasar. ¿Sí? Y incluso lo hacen de una forma como amedrentar al niño, ¿sí? En ese sentido de aguas, porque yo voy a estar ahí. Aguas con lo que digas. ¿Sí? Sí acuden los agresores. Muchas veces. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Bien. El menor es referido porque la escuela sí tiene sospecha de abuso sexual. En la escuela todo sale, todo brota. Los niños llegan
y hablan al respecto o tienden a tener ciertas conductas. En el mejor de los casos que haya un psicólogo dentro de la escuela y que pueda más o menos detectarlo bajo sospecha y que nos lo refiera, pero si no, de pronto hay conductas que los niños llegan a tener, ¿sí? Comienzan a tocar a los demás, comienzan a, digamos, a obligar a otro niño a que los toque, a bajar pantaletas, a bajar calzones y entonces empezar a tocar a los demás, a besarlos, a incluirlos en ciertos juegos sexuales, a variar ese bello juego de papá y mamá, que más adelante lo vamos a ver, tiene ciertas variaciones, ¿sí? Entonces ya la escuela empieza a detectarlo y nos lo refiere. Es en el mejor de los casos, si es que no está pasando dentro de la escuela, que haya sido por algún profesor, alguna nana o alguien cercano. Y tenemos uno o ambos padres o familiar cercano que detecte conductas disparadas en menor. A veces nos llegan ya en consulta privada, nos llegan abuelos, tíos, primos o hermanos que tienen la sospecha de que el niño está bajo una situación de abuso, ¿sí? Y nos cuentan cuál es su teoría, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, un tío que llegó que decía que su sobrino estaba siendo abusado porque el papá unos meses atrás había matado a la mamá. Se le ocurrió acuchillarla y bueno. Total que el bello sistema le dejó al niño, al papá. Entonces el papá comenzó a tener ciertas conductas con el niño. Empezó a besarlo en la boca, cosa que antes no hacían, es como una comparativa. Besarlo en la boca, tocarlo, cuando lo acercaba lo sentaba en sus piernas, ¿sí? Empezaba como a mecerlo en sus piernas. Lo vestía, se tardaba mucho bañándolo y el tío veía todo eso porque vivía con ellos. Entonces él cuando llegó decía que yo creo que está pasando, ¿sí? Ahí el modo de proceder es uno, si realmente hay la posibilidad de que llegue, si no darle las herramientas al tío para que pueda recurrir a otras instancias, ¿sí? Bien, y las lesiones físicas evidentes, pero eso solamente lo puede ver ¿quién? Un médico. O lo puede constatar vía un peritaje médico. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Tenemos también que revisar la historia personal, incluyendo el desarrollo psicosexual. Si hay alguna variación en este desarrollo, ¿sí? Si hay algún factor que nos brinque, que por ejemplo el niño tenga información a los 7 años, por ejemplo, acerca del coito, cómo se hace y lo hable, etcétera, y lo quiere incluso actuar con otros. Si algo que dispare, ¿sí? Dentro del desarrollo del niño, ¿sí? Que ya el niño se esté involucrando en algún tipo de vínculo, no con alguien de su edad, sino con alguien mayor, ¿sí? Hemos visto niños o niñas entre 7 y 12 años vinculándose ya sexualmente con alguien mayor, ¿sí? Ese ya es un síntoma. Historia familiar, si dentro de la familia hubo algún caso de abuso o violación, la historia del desarrollo del niño también la tenemos que tener casi como historia clínica. La lista de personas que tienen acceso al niño, siempre se pregunta quién vive con el menor, qué relación tiene, ¿sí? Cómo se lleva con él, cómo se lleva con ella, para poder saber al respecto de esto. Listado del vocabulario y expresiones naturales en el niño acerca de las funciones genitales y de la eliminación. Es decir, qué tanto el niño ha podido controlar esfínteres, qué tanto el niño tiene esta parte de desarrollo psicosexual en cuanto a quedarse, si casi diría un profesor en pasión encontrada con alguna silla, con algún objeto, con todo este tipo de cuestiones que nosotros tendríamos que notar. Las ideas básicas de la vida diaria del niño, ¿sí? ¿Qué menciona el niño al respecto? Hay niños retraídos que no hablan al respecto, ¿sí? Niños que de pronto salen de la escuela y les preguntas ¿cómo te fue bien? ¿Cómo estás bien? ¿Sí? ¿No? Incluso en esta parte del desarrollo de las emociones, ¿qué tanto el niño puede verbalizar una emoción? ¿Qué tanto el niño puede identificar las emociones? Porque sabemos que no estamos educados en emociones, y no nos dicen esto es el enojo, esto es la tristeza, esto, sino que el niño mismo lo pueda verbalizar. Las actitudes y comportamientos, incluyendo los síntomas, que son los que vamos a ver. La relación marital, es importante saber cómo está la relación entre los padres, ¿sí? ¿Cómo se llevan? ¿Qué pasa con los padres? ¿Sí? Esas relaciones violentas, esas relaciones de sumisión, esas relaciones de dependencia, todo este tipo de relaciones tóxicas donde pudiera haber algún tipo de signo. La relación del niño con su entorno, cómo se integra en lo social, y ahí les puse lo laboral, por los adolescentes, ¿sí? Un adolescente sigue siendo menor de edad, entonces hay adolescentes que van ya al ámbito laboral, estamos hablando alrededor de los 15, 16 ya están trabajando, ¿sí?
y la personalidad y el estado mental, así como es que el niño se está estructurando en personalidad y si hay algunos factores que disparen y su bello estado mental. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? Signos durante la entrevista. Hay padres que se contradicen, ¿sí? Hay papás que tienen incongruencias todo el tiempo, ¿sí? Oye, que lo deje contigo. No, pero si ahora yo estaba dormida, ¿verdad que lo dejé contigo? ¿Sí? Ese tipo de bellos signos los tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Esa cuestión entre padre y madre, cómo lo sujeta, incluso si va solita la mamá o va solito el papá, ¿sí? Cómo es que ella o él mismo se hace casi el discurso, lo aprende, va y lo suelta, ¿sí? Nosotros vemos a lo largo de la vida cómo las personas ya tienen aprendido algo, ¿sí? Llegan y no hay emociones, no hay una expresión, pasa esto, ¿sí? Como si estuvieran narrando el libro que leyeron ayer. Es algo natural, ¿sí? Algo aprendido, ¿sí? Incluso si se los vuelves a preguntar, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Hay como un espacio, un lapso que se quedan pensando, tratando de encontrar las palabras que habían utilizado. Pero en algún punto se tropiezan, en algún punto hay una incongruencia. Para cuando tú empiezas a preguntar la relación, empiezas a indagar, a rascar un poco más, hay una incongruencia. Entonces de ahí empiezas a hacer tu hipótesis. La bella relación con el menor también, cómo se llevan. Es que el papá está todo el tiempo de viaje. Bueno, pero es que los fines de semana está aquí. Bueno, es que hoy no trabajó. Bueno, es que descansa los jueves. ¿Está o no está? Hay como esta parte de decir sí, pero no. Todo el tiempo están en este equilibrio. El descuido y la desprotección sobre el menor. Muchas veces los papás o las mamás ya por ir a trabajar por cuestiones laborales dejan al menor con otras personas. La abuela, el tío, el primo, el vecino. ¿Cuántas personas no dejan al hijo con el vecino o la vecina? ¿Sí? Entonces esta cuestión de desprotección también puede ser un síntoma de alerta. Familias monoparentales o reconstituidas. Esas bellas familias que ya sea de solo la mamá o solo el papá, ¿sí? Y comienzan a tener otros vínculos amorosos y los llevan a casa, ¿sí? Aún sin saber con quién estás saliendo. No siempre vas a saber con quién estás saliendo, pero mínimo puedes detectar, ¿sí? El interés que tienes sobre el menor, ¿sí? Un interés ya más allá de conocerlo, llevarme bien, es un interés morboso, ¿sí? Que padre, vente acá y siéntate acá y te traje tal cosa, es más la atención sobre el niño. Las familias reconstituidas cuando se casan, ¿sí? Traigo el niño, los tuyos y los nuestros, ¿sí? Y entonces empiezo yo que se lleve, es normal que se vaya a dormir con su padrastro, pues ahí los dejo, etcétera, ¿sí? No tengo el cuidado de ir a revisar qué está pasando ahí, sino simplemente intuyo que es natural y que es normal. Las familias caóticas y desestructuradas, estas familias donde pueden estar juntos, pueden vivir juntos, ¿sí? Pero pueden tener una pésima relación, donde se gritan, donde se violentan, donde ya hay ciertos tocamientos, donde ya se les exige a las hijas mayores, a los hijos mayores hacer ciertas cosas, empiezan a integrarlos de una forma, digamos, tóxica o inadecuada hacia la sociedad, ¿sí? Tú pega, tú golpea, tú haz, tú violenta, tú tienes que llegar lejos, tú eres el mejor, ¿sí? Como tú nadie. Entonces empiezan a hacer este tipo de cosas para poder incluirlos socialmente. La madre enferma o ausente, ¿sí? Cuando la mamá está ausente, por lo general, ¿con quién se deja a los hijos? Con los más cercanos. O está enferma y quien no cuida, el más cercano, ¿sí? Ese también es un bello factor de riesgo. La madre emocionalmente poco accesible. Esas mamás de que, como lo digo yo, como lo veo yo, todo es así. Y todo es perfecto, todo es padre, todo es lindo, todo. No, así deben de ser las cosas, ¿sí? Una madre estricta, autoritaria, que no se puede salir de las líneas, el hijo, sino que todo debe de ser así. Incluso si quieres trabajar con ella en esta cuestión, no, ¿cómo crees que esto está pasando? Etcétera, estás loca, me voy, etcétera, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones es una madre emocionalmente poco accesible. Madre con historia de abuso sexual infantil. Hemos tenido diversas mamás que durante su infancia fueron abusadas y ahora no solamente trasladan esa información a sus hijos, ¿sí? De cuidado, de suma sobreprotección y no hagas y no veas, ¿sí? Y que en lo mejor de los casos podría ser positivo, entre comillas. Pero también son madres que tienden a abusar posteriormente de sus hijos. Hemos tenido muchos casos de mamás que tienden a abusar. Había una mamá que había sido abusada cuando ella tenía alrededor de los 8 y su hija
tenía 8, ¿sí? Ella empezó a tocarla, ella empezó a hacer penetración con objetos, con los dedos, ¿sí? Para que ella, la hija, sintiera lo que ella sintió cuando tenía esa. O sea, fue prácticamente el discurso de la mamá. Problemas de hacinamiento, es decir, que todos vivan en el mismo lugar, ¿sí? Había el caso de una chica, bueno, una niña de 14 años, donde dormía ella, dormía el papá, la mamá y sus hermanas en una litera. Ella dormía en la parte baja de la litera. Mientras la mamá dormía, yo no sé qué tan profundo de haber tenido la mamá el sueño para no darse cuenta, el papá, ¿sí? Bajo las sábanas, es nada más hacía esto porque la niña estaba prácticamente aquí al lado, ¿sí? Un huequito para pasar. Bajo las sábanas tocaba a su hija. De ahí, bueno, prosiguió a todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto la mamá realmente tuvo el sueño tan pesado como para no darse cuenta? Hay mamás que de plano lo omiten, lo escuchan, lo saben, pero mejor me hago la que no veo. Hijas mayores que asumen las responsabilidades de las familias. Esas bellas hijas mayores que tú haces esto, atiende a tu papá, atiende a tus hermanos, etcétera, ¿sí? Que incluso el papá es sobreprotector, ¿no? No puede salir con ese varón, etcétera, bla, bla, se ponen demasiado celosos, rabiosos, es mía, ¿sí? Ese es un riesgo. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta? Vamos a pasar al perfil. ¿Por qué el perfil? El perfil es importante saberlo porque si estás en entrevista con los padres, es importante ir detectando ciertos signos, ¿sí? Hay papás que son los victimarios, pero hay papás que saben que alrededor hay un posible riesgo, a lo mejor de una manera inconsciente, pero lo saben, ¿sí? Entonces, es importante ver el perfil. Tenemos los primeros que son los abusadores subindividuados, totalmente indiferenciados, es decir, personas que no saben delimitar entre lo que es el otro y lo que son otros, casi como si fueras una extensión, ¿sí? Y que no logras diferenciar, no tienes como un contacto con la realidad que esa es otra persona, otro ser, que tiene necesidades, que tiene que tener cuidado con esa persona, sino es una extensión propia, ¿sí? Entonces el otro precisamente es percibido como una prolongación de sí mismo, ¿sí? Lo que pase con el otro, ¿sí? Es casi lo que pasa conmigo, ¿sí? Si yo toco a un niño, si yo la toco, ¿sí? Y ella sufre y padece, es que está gozando porque yo estoy gozando, pues ella también está gozando, ¿sí? Es casi no hay una diferenciación entre lo que yo siento y lo que siente el otro. Los abusos sexuales son habitualmente de tipo intrafamiliar, ¿sí? Por lo general son los tíos, los hermanos, los primos y sobre todo los papás, ¿sí? En este caso casi siempre vemos más a mamás que a papás, ¿sí? Mamás que no logran diferenciar que su hijo es otro ser, ¿sí? Y entonces él es mío, esa novia no te conviene, esto es lo otro, y empiezo yo jalarlo, ¿sí? Tenemos casos de mamás que obligan a sus hijos, digamos obligan o hacen que sus hijos, digamos 14, 15 años sigan viviendo con ellas, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en la parte de sensualizar el vínculo. El incesto permite al abusador evidentemente mantener de manera simbólica su yo fusionado y su yo fusionante, es decir, ¿sí? Generar esta parte de tú y yo somos uno mismo y generar en el otro, ¿sí? Prácticamente la idea de decir no me puedo despegar de ella, ¿sí? Ella es parte importante mía, ¿sí? Somos prácticamente un conjunto, ¿sí? Si ella está lejos de mí, si ella está fuera de mí, ¿sí? Yo no soy nada. Bien, tenemos los abusadores, igual, subindividuos con diferenciación débil. Los abusos sexuales aquí son parte de una estrategia para compensar algo que les pasó, ¿sí? Es casi como lo utilizan como una justificación. Lo hice porque yo me sentía mal, lo hice, ¿sí? Porque mi infancia no fue buena, lo hice, ¿sí? Para que él o ella no vivan lo mismo que yo viví, ¿sí? Es casi la justificación de aquello que sucedió. Y pueden cometer abuso intra o extrafamiliar de manera homo o heterosexual. Si no importa, si no diferencian, solamente es cometerlo como parte de la justificación de su pasado. Bien, tenemos los igual subindividuados, pero de diferenciación moderna, ¿sí? Digo moderada, que en momentos de crisis, ¿sí? Estas personas, digamos que pueden llegar a abusar de sus hijos, igual con reconocimiento de que lo hacen, pero tratando de justificarlo a través del afecto. Te amo tanto, te quiero tanto, que lo hago por tu bien, ¿sí? ¿Cuántas veces escuché eso frente a mí?
¿sí? Amo tanto a mi hijo, amo tanto a mi hija que lo hago por su vida. Es mejor que lo aprenda de mí a que lo aprenda de alguien más. Allá afuera le van a romper el corazón y prefiero que me ame a mí a que ame a otra persona. Es como la parte de justificar. Este grupo prácticamente corresponde a los abusadores regresivos, es decir, que tienden a tener como esta parte de, digamos, conductas que se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir. Todas sus relaciones se refieren a solo una cosa, ¿sí? Que es la aprehensión, que es la parte del poder, que es la parte de sentir al otro como suyo, ¿sí? Sentir al otro y hacerle sentir que no hay vida sin él. ¿Sí? Son de estas mamás incluso o papás de que si te vas me muero, y no sé qué, incluso puede haber embarazos, ¿sí? Por ejemplo, había un papá, en ese caso había un papá que había abusado de su hija porque su hija era el amor de su vida, de hecho lo decía, era el amor de su vida, y la embarazó, no salió el embarazo, y decía que ese bebé era fruto del amor mutuo, ¿sí? Amor mutuo, porque ella necesitaba en ese momento saber lo que era ser madre. Es como una cuestión ya de no diferenciar, ¿sí? No diferenciar la realidad con respecto a lo que realmente está pasando. Bien, tenemos los igual indiferenciados que presentan una tendencia a aislarse socialmente, ¿sí? Ellos truenan relaciones, ¿sí? Truenan relaciones intrafamiliares, extrafamiliares, ¿sí? Y tratan de proyectar, ¿sí? Todo el mal sobre los hijos, tratan de reencontrar, ¿sí? Es en la relación abusiva el vínculo que los tranquilice, ¿eh? Es como si a través de lo que yo hago puedo tranquilizarme por alguna cuestión, se dice que con relación de la madre, ¿sí? Con su propia madre, no con la madre del niño, sino con su propio pasado, ¿sí? Es como si tuvieran madres abusivas o madres autoritarias y que eso no los hubiera dejado crecer, entonces todo lo proyecto sobre mí. Tú estás mal, no eres nada, eres una porquería, etcétera, ¿verdad? Entonces contigo voy a resolver aquello que me hizo mi madre. ¿Sí? Esto por lo general sí se da más en mujeres. ¿Sí? Las mujeres tienden a hacerlo más de esta manera. Tenemos los ya individuados con diferenciación moderada y ellos crecieron en una